Una cordial bienvenida a todas las personas, hermanos en la fe, y esperamos que también algunos otros invitados que quizá todavía no comparten con nosotros los mismos principios de fe, pero que ahora quizá recibiendo la noticia de alguien que le invitó para estar presente virtualmente en este retiro de Comunión Internacional de Ministerios Elim-Sime, y que gracias a los recursos de la tecnología, lo que nos permite, estamos transmitiendo en este día en el que como país, Guatemala, estamos en una cuarentena total y aprovechando el tiempo, como decía antes, de esta manera, sean todos cordialmente bienvenidos. Sabemos que la palabra del Señor no está confinada, la palabra de Dios es libre y sigue por toda la tierra salió su voz, dice la Escritura, y hasta los confines de la tierra su palabra. Nunca ha habido nada que pueda detener la predicación de la palabra del Señor, ni siquiera en las etapas más oscuras de la humanidad. La palabra del Señor ha estado limitada o ha estado encadenada. De hecho, el gran despertar de la iglesia, allá por el 1517, gracias al Señor, vino precisamente en una etapa de mucha oscuridad, pero la palabra de Dios se abrió paso en medio de toda aquella oscuridad y trajo el reencuentro del pueblo con las verdades de Dios, y así llegamos a este evangelio que ahora se le ha llamado la Reforma, el protestantismo, diferentes nombres a lo largo de la historia, pero que no es otra cosa más que la voluntad de Dios por medio de su palabra, alcanzando siempre a los perdidos y dándonos la oportunidad de ser parte de su pueblo, de ser parte de la gloria de su iglesia, en el nombre de Jesús. Como repito, una vez más, bienvenidos a todos los que se están incorporando a esta transmisión con la ayuda de Dios. Estamos aquí conectados y pidiéndole al Señor que nos permita, por su misericordia y gracia, ser de bendición, ser de edificación a todos los que están en sintonía con nosotros. Estamos las iglesias de Comunión Internacional de Ministerios Elim-Sime, este día, como lo dije más temprano, llevando a cabo nuestro retiro virtual, y esté atento porque tenemos más noticias que compartirle, esté atento porque tenemos más plan de Dios, más voz de Dios que estamos creyendo que va a ser de bendición para ustedes, no solo este día. Por eso le decía, esté atento a las noticias porque le vamos a compartir alguna noticia más adelante, siempre a través de las redes sociales de la comunión. Bien, vamos a compartir en esta hora, con la ayuda del Señor, la palabra del Señor, con un tema específico que es el Cordero de Dios. Yo le voy a invitar que tenga usted a la mano el Evangelio de Juan, capítulo número 1, los versos 4. De la misma manera que tenga el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 3, a partir del verso número 10 hasta el verso número 12. Le dejo estas dos citas para que usted pueda ir corroborando allí las referencias que yo voy a ir haciendo. No voy a leer mucho los textos para ganar más tiempo en la exposición del mensaje que en la lectura. Pero sí es muy importante que usted pueda corroborar que lo que está recibiendo, que lo que está oyendo, tiene base bíblica. Porque hoy en día se escuchan muchas voces, se mueven muchas inquietudes en el ambiente, pero lamentablemente muchas de ellas sin base bíblica, y en el peor de los casos, muchas en contra de lo que enseña la bendita palabra del Señor. Otro aspecto muy importante, mi querido hermano, es contextualizar las enseñanzas. Como lo dije más temprano, como país, Guatemala, estamos en una cuarentena total, con un confinamiento total, y no podemos sacar de contexto que estamos llevando a cabo este retiro de manera virtual, dadas las condiciones que el mundo se encuentra sufriendo por causa de la pandemia del COVID-19, como se le ha llamado a este virus, ¿verdad? En torno del cual hay muchas
teorías, mucha información, mucha desinformación también. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno replica, con lo que uno comenta, porque hay mucho detrás de todo este tema. Pero lo menciono solamente por el hecho de que tenemos necesidad de contextualizar la enseñanza. Es decir, no podemos separar el mensaje de una realidad que se está viviendo a nivel mundial. Porque el tema de la pandemia del coronavirus es una noticia en cualquier rincón del planeta. Sabemos que hay algunos lugares que ya se están recuperando y están logrando entrar a un cierto grado de normalidad. Nosotros estamos en el punto más crítico, en el punto más alto de los niveles de contagio, por eso las medidas también se han extremado de parte de las autoridades sanitarias. Entonces, yo quiero tomar esta enseñanza, quiero tomar este tema, pero aterrizándolo precisamente en el contexto que nos encontramos viviendo, algo de lo que no escapamos ni ricos ni pobres, sino que abarca a todos, justo como describe la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Cuando dice que cuando el Señor envía juicio, alcanza a los poderosos, a los no poderosos, a los esclavos, a los libres, es decir, adultos mayores, jóvenes, niños, todos quedamos a expensas de algo de una intervención de Dios. Y este tema de la pandemia, como le decía, ha venido precisamente a ponernos en la misma línea, en el mismo horizonte, a los creyentes y a los no creyentes. Incluso en los no creyentes se ha despertado una cierta hambre, una cierta necesidad, porque el temor, la incertidumbre sobre todas las cosas, de no saber qué es lo que viene, de no conocer el porvenir, trae esta inestabilidad y esta inquietud en el corazón de las personas. Quiera el Señor que estos mensajes que estamos predicando en este día puedan tocar el corazón de estas personas que con incertidumbre, con miedo, con no saber qué es lo que va a suceder, y puedan entender que hay una noticia, que hay un mensaje. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de reflejar la luz, de llevar el mensaje de la salvación, y parte del énfasis en este retiro virtual es precisamente una cierta inclinación evangelística para poder llegar al corazón de algunos que todavía no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces yo voy a exponer este tema. Los temas fueron discutidos a nivel del presbiterio y la Junta Directiva de Comunión Internacional de Ministerios Elim, y pues el tema que yo le voy a predicar es acerca del Cordero de Dios. Amén. Sabemos por la palabra y en los textos que yo le di como una base de referencia, que esta expresión fue dicha 2 veces por un personaje del que tenemos que analizar ciertas cosas a manera de introducción para poder entender la trascendencia del mensaje. Hago la salvedad de que por razón de tiempo, pues yo voy a poner un panorama general y dejando en el corazón de cada uno de los presentes virtualmente, que luego por su cuenta usted siga leyendo, siga estudiando, siga avanzando más. Eso es lo precioso de la palabra del Señor, que es un mensaje apasionante, es un mensaje actual. Y ahora en estos temas que nos encontramos de pandemia, pues es más enriquecedor, ¿verdad? El podernos ubicar en ciertos escenarios. Bien, tenemos que hablar un poquito del hombre que hizo esta identificación en 2 oportunidades. Está en el extracto del texto que le mencioné en el Evangelio de Juan, el capítulo número 1, los versos del 19 al 34. Y es, hermano, que Juan es el testigo, como le llama la palabra del Señor. Dice que Juan es el testigo de la luz. Juan capítulo número 1. Juan el Bautista es el testigo de la luz. Dice literalmente la palabra del Señor: y vino un hombre de parte de Dios para dar testimonio de la luz. Luego aclara el escritor bíblico y dice: no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. En los versos anteriores se nos ha dicho que la luz es la vida de los hombres. Y se nos ha dicho también que en el verbo está la vida, que es la luz
de los hombres. Todas estas ideas es muy importante ponerlas en cierto orden, aunque no es la parte central del tema, pero hablar de la luz es hablar de la vida, hablar del Cordero es hablar de la luz y es hablar de la vida de Dios. Entonces dice la Escritura que vino este hombre llamado Juan el Bautista, a quien Dios de manera puntual y precisa le dio el perfil que tenía que llenar aquel personaje sobre el cual él viera la señal de Dios manifestarse. La señal era una señal que estaba escrita. El Señor le dijo a Juan el Bautista, aquel sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es el elegido. Y entonces Juan, muy en la expectativa, usted recordará que él estaba bautizando con agua a la orilla del río Jordán y llevaba ya varios meses en este ejercicio de su ministerio. Llevaba varios meses él en el bautismo, predicando un bautismo de arrepentimiento, una manera muy peculiar de predicar la palabra, el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje duro, un mensaje agreste, pero a la vez sólido, con mucha verdad de Dios. Y el efecto precioso que daba es que aunque el mensaje era duro, las personas venían al río Jordán con un corazón arrepentido para bautizarse en el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Pero este hombre, Juan el Bautista, estaba a la expectativa en qué momento aparecería el personaje aquel del cual él venía para dar testimonio. Porque este personaje, él era la luz, él era la vida, él era el verbo de Dios. Espero haya usted escuchado el mensaje anterior que compartió mi querido hermano, mi amadísimo hermano Alberto Baeza. Espero haya recibido esa enseñanza. Él nos habló precisamente del verbo de Dios. Y entonces ahora Juan el Bautista va a dar testimonio de este personaje, pero él trae todo un perfil. Él trae no solamente el perfil, sino que además trae las funciones que va a desarrollar este personaje. Y entonces nos narra la historia, la Biblia, que un día está Juan bautizando, como lo hacía todos los días a orillas del río Jordán, cuando de pronto aparece un personaje que él conoce. Un personaje que no le es desconocido, porque de hecho era su pariente. Era un primo en segundo grado, según lo que describe la palabra de Dios. Es decir, no era alguien incógnito para Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista tenía testimonio de que este hombre era un hombre justo. Porque la palabra de Dios dice, hermano querido, que Jesús crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Dicho de una manera un poco diferente. El testimonio que Jesús tenía en su comunidad era un buen testimonio. Quiera Dios, hermano querido, que nosotros como cristianos seamos de buen testimonio en nuestra comunidad. Que nosotros, hermanos, seamos de buen testimonio en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio. Y no que seamos como tristemente ocurre con algunos cristianos que quiera el Señor esté permitiendo que en estos días estén regresando a buscar cómo pueden asirse nuevamente de la mano del Señor y que lo hagan de manera permanente, porque tristemente algunos cristianos, hermano, han venido a caer en el papel de Sansón, que siendo un campeón de Dios, terminó siendo el hazmerreír de los filisteos. Y tristemente, hermano, hay que reconocerlo, hay muchas veces cristianos que no tienen oportunidad de evangelizar porque su testimonio no es bueno, porque su testimonio no es el mejor. Y entonces no sienten la libertad de hablar, no sienten la libertad de testificar. Pero aquellos cristianos que han sido luz en medio de las tinieblas, hoy son abordados por sus compañeros de trabajo, son abordados por sus familias, llenos de temor, llenos de incertidumbre, llenos de miedo, y le preguntan, ¿pero qué es lo que a ti te sostiene? ¿Por qué tú actúas diferente? ¿Por qué tú te comportas diferente? Y hermano, poderosa oportunidad para testificar de la fe que hay en nosotros como hijos de Dios. Jesús tenía, hermano, un testimonio impecable.
lo que llena el perfil de lo que los judíos reconocían como un hombre justo. Bueno, cuando se acerca Jesús al río Jordán, hermano, Juan el Bautista tiene un testimonio tremendo. Y entonces cuando el Señor se acerca, Juan le dice, voy con pocos detalles porque yo quiero avanzar a la parte medular del tema, y le dice, yo no te debo bautizar a ti, tú me deberías bautizar a mí. Y entonces el Señor le responde a Juan el Bautista, bautízame, porque tiene que cumplirse toda justicia. Jesús es sumergido en el agua, tomando nuestro lugar, es sumergido en el agua, y cuando sale, se cumple la señal. Porque Juan sabía cuál era la señal. El Padre le dijo, aquel sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo. Hermano, no tenemos la estadística, pero Juan el Bautista había estado bautizando a muchas personas todos los días. Usted puede leer la Escritura y dice que venían a él, hermano. Aún de las regiones más remotas, de los linderos de Israel, venían las personas cuando empezó a difundirse su fama como el bautizador. Y el efecto que producía en el corazón de las personas el bautismo de Juan el Bautista. Porque, hermano querido, usted sabe que la palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces, cuando estas personas venían con un arrepentimiento genuino a las aguas del bautismo del Jordán y salían de las aguas del Jordán, ya no eran las mismas personas. Así como cuando nosotros venimos, hermano, a Cristo Jesús y el Señor entra en nuestro corazón, ya no somos las mismas personas. Y se produce en nosotros un estado que no podemos explicar, pero la Biblia lo define de una manera muy clara y se llama la paz de Cristo Jesús. Entonces, cuando estos eran bautizados, hermanos, salían siendo personas diferentes. Entonces, todos los días Juan el Bautista, bautizaba a muchas personas, pero sobre ninguna de ellas se había cumplido la señal. Y él estaba atento, en algún momento se iba a cumplir la señal. Si usted lee la palabra en el Evangelio de Lucas, dice que por aquellos días se movía, hermano, una expectativa. El pueblo estaba a la expectativa, un espíritu de expectativa, porque sabían que de un momento a otro el Cristo aparecería. Hermano de mi alma, es la misma expectativa que hoy se está moviendo dentro de la iglesia de Cristo. De un momento a otro el Señor aparece. Porque ciertamente, hermano, estamos en esta pandemia, estamos con estos problemas. La palabra del Señor dice que si hay peste, hay tinieblas. Es decir, en el mundo, hermano, no solamente se está moviendo el virus del coronavirus, en el mundo se está moviendo también las tinieblas. Y los cristianos debemos, hermano, tener el desarrollo espiritual para poder discernir. Por eso les decía más temprano que hay que tener cuidado, hermano, con lo que uno replica, con lo que uno cree, porque hay información y desinformación, pero hay tinieblas moviéndose en torno. Los mismos cristianos debemos orar para que el Señor nos guarde de esa acechanza de tinieblas que traen, hermano, tristeza, traen dolor, traen miedo, traen enfermedad, traen escasez. Ministraba el hermano Beto en el final de su predicación en el tiempo anterior. Hermano Juan el Bautista había bautizado a muchas personas, pero sobre ninguna se había marcado o se había hecho evidente la señal. Ya le dije cuál era la señal, que el cielo se abriera y que el Espíritu Santo descendiera. Hermano, Israel llevaba siglos de tener el cielo cerrado sobre sus cabezas. Hasta los días de Cristo Jesús. Porque los profetas nos describen, hermano, cómo Israel endureció su corazón, cayeron en idolatría, practicaron el paganismo y como resultado Dios se airó contra ellos y el cielo se cerró sobre sus cabezas. Hermano, no es lo mismo caminar con el cielo abierto que con el cielo cerrado. Bendito sea el Señor.
Desde que el cielo se abrió sobre Cristo Jesús hasta el día de hoy no se ha cerrado, hermano. Y por eso como iglesia nosotros tenemos esa bendición. Aleluya. Pero escuche, no sobre el mundo, sobre la iglesia. Entonces, hermano, por eso nosotros miramos esas reacciones de pánico en la gente. Miramos esas reacciones de espanto, de terror en las personas. Se da una noticia, se da una restricción, hermano, y se agitan las multitudes por muchas razones. Porque si hay peste, hay tinieblas. Lo dice el Salmo número 91. Bueno, pero de pronto ese día, hermano, Juan percibe la presencia del Santo de Dios. Se resiste. Jesús lo conmina que lo bautice. Y cuando Jesús sale del agua, se cumple la señal. Y entonces, hermano, Juan tiene el testimonio tremendo. Y dice, ese es el Cordero de Dios. Es decir, la señal identificaba al Cordero de Dios. Pero ahora, hermano, con la ayuda del Señor, yo quiero ponerle, como le dije más temprano, casi a nivel de un esquema hablado para que usted profundice más en esto, para que usted dedique más tiempo a esto. Resulta, hermano, que el Cordero de Dios, que viene a cumplir el plan de salvación, que trae el mensaje de la salvación, para nosotros, hermano, como gente no israelita, el mensaje de un Cordero de Dios, pues no nos decía mucho. Pero para los judíos, hermano, educados, culturizados, su religión judaica les formaba, les inculcaba que toda su realidad giraba en torno de un cordero, el Cordero de la Pascua. Por eso usted recordará que incluso, como se describe en el libro del Éxodo, cuando ocurre el Cordero de la Pascua, Israel tuvo que hacer modificaciones en su calendario. Porque dijo el Señor, ahora este mes, el mes de Nisán, va a ser el primero de los meses. Hermano, hasta una modificación en el tiempo tuvo que ocurrir cuando el pueblo de Israel tomó el Cordero de la Pascua y celebró la fiesta de la Pascua, que los sacó de la cautividad de Egipto. Entonces, para esta gente, hermano, que toda su conciencia de acercamiento a Dios, que toda la conciencia de su pacto gira en torno de la idea de un cordero. Claro, allá en Israel pues había el Cordero de la Pascua, estaban los corderos de la ofrenda continua, estaban los corderos de la fiesta de los tabernáculos, estaban los machos cabríos de la fiesta de la expiación. Es decir, ellos tenían muchas imágenes, pero principalmente todo lo demás tomaba sentido si había Cordero de la Pascua. Entonces, para ellos decirles, ese es el Cordero de Dios, hermano, estaba haciendo un cambio radical en su mentalidad. Aleluya. Entonces, cuando Juan señala y dice, ese es el Cordero de Dios, lo que está diciendo es, Él es el que trae el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Y bueno, dice la Biblia que a partir de ese momento, discípulos de Juan dejaron de seguir a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios. Y entonces se pusieron celosones a algunos discípulos de Juan y le dijeron, mira, ahora aquel que tú bautizaste está bautizando más que tú. Y dijo Juan aquellas otras tremendas palabras. Conviene que yo mengüe, conviene que él crezca. Ahora, hermano, basado en el testimonio del que vino como testimonio de la luz, por eso le hice la introducción para poder poner algunos puntos de la enseñanza. Juan vino como testimonio de la luz y lo que él vio allá como luz y vida, lo ve aquí como cordero. Obviamente Juan no tenía la capacidad espiritual de poder leer esa transición espiritual. Por eso fue Dios el que le dijo, mira, lo que tú vas a ir como testimonio de la luz. Hermano, no estoy agregando nada a la Biblia. Usted lo puede leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vas a ir como testigo de esta luz que estás viendo aquí. Vas a ir como testigo
de esta vida, que es luz, y esta luz que es vida. Solo que para que allá abajo, en la tierra, puedas identificarlo, tienes que ver esta señal. Porque si no, hermano, Juan aquí pudo haberse confundido, como de hecho le sucedió al final de su vida. ¿Usted recuerda? Que Juan, ya en el final de su vida, cuando está tomado prisionero por estar diciéndole la verdad al rey Herodes, y lo toman prisionero, y él siente ya, hermano, la guillotina sobre su cabeza, manda a sus discípulos que lo iban a visitar y le manda a preguntar a Jesús: mira, ¿eres tú o esperamos a otro? Bueno, había llegado el momento de quitarle la cabeza a Juan, y así ocurrió, le quitaron su cabecita, y usted sabe el resto de la historia. Ahora, hermano, este testimonio que trae Juan del Cordero de Dios, debemos nosotros buscar en lo que Juan testificó cuáles son las funciones de ese Cordero de Dios. Y yo lo voy a separar, hermano, en dos fases para poderme explicar. Resulta que lo que Juan viene a mencionar, podemos nosotros, hermano, para efectos de aprendizaje, separarlo en dos fases. Es decir, dos facetas del mismo Cordero. En el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, encontramos nosotros, hermanos, esas palabras preciosas que son fundamento del Evangelio restaurado, del Evangelio cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, podemos agregar entre paréntesis, como Cordero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La única manera de no perderse es creer en Jesús como el Cordero de Dios. No hay otra forma. Perdón. El que crea que se puede salvar de una manera diferente está arando en el mar. El que crea que se puede salvar de una manera distinta está equivocado. Lo que le han dicho lo aprendió mal, lo que le han enseñado le enseñaron mal, y sobre todo no es algo que tenga fundamento bíblico. Porque el mensaje es claro. Dice: de tal manera amó Dios, oiga, al mundo. Este énfasis que hago ahora es muy importante por lo que voy a explicar más adelante. De tal manera amó Dios al mundo, y dio a su Hijo único, porque amó al mundo, para que todo aquel que en él crea, todos los del mundo que en él crean, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Aleluya. Entonces, la primera faceta, hermano, que vemos del Cordero es el Cordero que salva. Ese Cordero, hermano, que nosotros sabemos por la Escritura, sufrió persecución, vejámenes, insultos, señalamientos. Los evangelios, hermano, están plagados de todas las confrontaciones que el Señor Jesucristo tuvo que experimentar por el hecho de presentarse como el Cordero de Dios, como el único en el que hay salvación, como el único en el que hay perdón de pecados. Como dice la palabra, un solo nombre le fue dado a los hombres en el cual pueden ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre en el cual los hombres se puedan salvar, solo en el nombre de Jesucristo. Y hermano, todo este ambiente que se mueve, como le dije más temprano, esta peste que ha traído terror en el mundo, miedo, incertidumbre, pavor y pánico, pues pone sensible el corazón de la gente para entender que sin Dios están perdidos, pero que si tienen a Cristo Jesús en su corazón pueden ser salvos. Aleluya. Bueno, entonces la primera faceta que nosotros vemos del Cordero de Dios es el Cordero que salva. Allá en los días del Éxodo recordamos lo que dice la palabra del Señor
mandó el Señor por medio de Moisés que todos se tomaran un cordero, que lo tuvieran en sus casas, que lo sacrificaran, que colocaran la sangre en los dos postes de la puerta de entrada principal a la casa y en el dintel. Y cuando el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto, las únicas casas que no fueron tocadas por la muerte fueron las casas donde había sangre de cordero en la entrada. Hermano, ya ahí está prefigurado el tremendo mensaje. En donde no hay sangre de cordero hay muerte. Porque la sangre del cordero es la única que tiene el poder de repeler al espíritu de muerte. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo, cuando estamos en su presencia, con su sangre nos limpia, dice. Porque es la única manera de alejar a la muerte, no hay otra forma. Y todos nosotros, los que somos cristianos, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, hermano, en nuestro corazón, estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Luego agregó Juan, que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces, hermano, encontramos en esta identificación que hace Juan dos facetas del mismo Cordero. Ya le dije, a los israelitas podían entender de una manera un poquito más precisa la idea del cordero, porque ellos sabían del cordero de Pascua, sabían de los corderos de la ofrenda continua, ellos sabían de los corderos de la fiesta de los tabernáculos, ellos sabían de los corderos que había que presentar como ofrenda por el pecado, como ofrenda por la culpa, como ofrenda de paz. Es decir, todo lo que ellos estaban asociados, hermano, a esta figura del cordero. Por eso es que habían, hermanos, rebaños allá en Belén para poder satisfacer la demanda. Usted recordará que se vendían ovejitas y palomitas en el templo y Jesús desalojó a los mercaderes, hermano, porque para ellos sin cordero no hay manera de acercarse a Dios, solo que ellos se quedaron con la idea física. Se perdieron en la idea física. Bendito sea Dios, nosotros hemos entendido la parte espiritual, que es Jesús, el Cordero de Dios, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Bien, pero luego viene Juan, hermano, y en la identificación que hace, porque él tiene todo el proceso, en la identificación que hace, ve la segunda fase del Cordero. Es decir, Jesús es el Cordero de Dios, pero luego viene la segunda fase en la misma expresión de Juan el Bautista. Quitar el pecado del mundo. Hermano, esto encierra el propósito último del plan de salvación que Dios tiene. Dios va a quitar el pecado del mundo. No solo de los cristianos, no solo de los hombres que entreguemos nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador, sino que Dios va a quitar el pecado del mundo. Por eso, hermano, lo que se avisora, y ya no en el horizonte lejano, sino en el horizonte cercano, es un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice literalmente la Escritura, donde mora la justicia. Porque usted sabe que si algo mora hoy en día en la tierra es la injusticia, no la justicia. Por eso, hermano, se mueven las masas clamando justicia, ¿verdad? Y todo un tema incluso dentro de esta misma situación de la pandemia. Pero yo quiero ir al punto. Entonces viene este testigo de la luz y, hermano, trae las características, y bendito sea el Señor, quedaron registradas en la palabra. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 3. Y vamos a leer los versos 10, 11 y 12. Es lo que voy a utilizar como base para reforzar la enseñanza. Ahora vamos a ver la segunda fase del Cordero de Dios. La primera fase es el Cordero que muere por nosotros, que con su sangre nos limpia de todo pecado, que no solamente provee su sangre, sino que además provee su cuerpo, ¿verdad? Eso usted lo sabe. Porque el corderito no solamente se usó la sangre, sino que ellos tuvieron que comer su carne
y además tuvieron que quemar los restos de su carne con su piel, con sus vísceras y con sus huesos, consumirlos hasta las cenizas en el fuego dentro de los hogares. Al entendido, el Señor le dará testimonio de lo que acabo de decir. Dentro de los hogares se comió el cordero. Pero ahora vamos a ver, hermano, lo que Juan el Bautista dijo de la segunda fase del cordero. La primera, el cordero que salva, el que provee la sangre para el perdón de los pecados. Por eso Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Muchos detalles, mucho texto lindo. Por eso dije, hay muchas cosas acá que yo desearía que le queden a usted como una inquietud para que siga escudriñando, que siga leyendo más en la palabra de Dios. Pero en el capítulo número 3 del Evangelio de Mateo se recogen las palabras de Juan el Bautista y vamos a irnos al verso número 10. Esto ocurre porque Juan el Bautista empieza a notar un fenómeno. De pronto empiezan a venir al bautismo del río Jordán ya no solamente la gente común del pueblo, sino que principian a venir, usted lo puede leer en los versos anteriores, que empezaron a venir fariseos y saduceos. Bueno, los fariseos, hermano, estos eran de alcurnia, los saduceos igual eran gente culta, eran gente preparada, eran gente que estudiaba y se desarrollaban en sus ramas religiosas, farisaicas y de los saduceos. Entonces Juan nota que empieza a darse un fenómeno, y es que estos religiosos empiezan a acercarse al bautismo de arrepentimiento. Bueno, Juan los recibe no precisamente con las palabras más dulces y las palabras más amables, pues que es el mensaje de Juan. Y cuando los ve acercarse le dice, y ustedes camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir? Aquí empiezo a hacer el énfasis de la ira que viene. Hermano, la primera fase del Cordero de Dios tiene que ver con salvarnos de la condenación eterna. Y la segunda fase del Cordero de Dios tiene que ver con salvarnos de la ira venidera. Usted puede buscar otros textos de contexto. Entonces ahora cuando empieza a ver Juan el Bautista, que se da este fenómeno de fariseos y saduceos acercándose, hermano lo recibe con estas palabras fuertes en el verso número 10. Les digo, miren, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, desde los días de Juan el Bautista. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y luego dijo estas palabras, de las cuales, hermano querido, yo voy a tomar solamente una, porque no hay tiempo para más. Dice en el verso 11, yo a la verdad, dijo Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo no es una doctrina del pentecostalismo, no es propiedad del pentecostalismo. Todos los cristianos deben ser bautizados con Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que el testigo de la luz vio que la luz venía a hacer. Pero hoy en día, hermano, hay una polémica interna dentro del cuerpo de Cristo, en donde algunos dicen que no, que esto fue para el pasado, que esto fue para otro tiempo. Pero lo que yo leo es que el testigo de la luz vio que la luz venía para bautizar con Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado con Espíritu Santo, pídele al Señor ser bautizado con Espíritu Santo. En medio de estas condiciones, hermano, en medio de estas circunstancias, el Señor puede bautizarle a usted con el Espíritu Santo y usted recibir esa bendición preciosa de Dios en su vida. No hay una restricción, hermano, no hay una limitación, sino que el Señor puede obrar en usted con ese poder y esa misericordia de Dios. Luego dijo, también va a bautizar con fuego.
El bautismo de fuego tiene que ver con las pruebas. Hermanos, si usted es un verdadero cristiano, usted tiene que ser probado. Escribió el apóstol Pedro y dijo: no os sorprendáis de la prueba de fuego que ha sobrevenido sobre vosotros, porque todos vuestros hermanos alrededor del mundo están pasando por la misma prueba. Hermano, hoy esta prueba no la estamos pasando solo los guatemaltecos. O usted, hermano, que nos sintoniza en alguna otra región, quizá del norte de América, sea México, Estados Unidos, o Centroamérica o Sudamérica. Hermano, hoy en día, todos los cristianos estamos pasando las mismas pruebas. Mire, hermano, qué puntual y precisa la palabra. Y ese es el bautismo de fuego, que está por todo el mundo. Esta es la segunda faceta del Cordero. Amén. Luego dijo Juan el Bautista, y aquí es donde yo voy a detenerme los minutos que aún me quedan, dijo: el bieldo está en su mano. ¿Para qué? Usted lo puede leer en el texto. Para limpiar. Es decir, hermano, la segunda faceta del ministerio del Cordero de Dios. La primera es salvar. Y la segunda es limpiar. Recuerde que viene a quitar el pecado del mundo. Y hermano amado, por un privilegio que no merecemos, yo creo que usted no se ofende si yo lo uno a usted en este sentir personal. Hermano, nosotros que somos inmerecedores de su gracia, la iglesia de Cristo, que no somos merecedores de su gracia, hermano querido, somos la primera entidad que el Señor Jesucristo va a limpiar de pecado. ¿Por qué razón? Porque resulta, hermano, que nosotros nos estamos aproximando a una velocidad vertiginosa al precioso y maravilloso día del arrebatamiento de la iglesia. En donde primero sabemos, hermano, nuestra doctrina contiene mucho detalle muy precioso. Se van a dar las parucías de Cristo, la exaltación, el cuerpo espiritual, la transformación, la glorificación, hermano, el paso a la inmortalidad. Pero primero, hermano, el Señor está limpiando a su iglesia del pecado. Porque toda esta situación que se ha venido, hermano, ha cumplido el deseo de consagración de Dios. De que cada día, hermano, nos consagremos más. Y mire, hasta en retiros estamos cada quien retirado en su casa sin contacto con el mundo. Porque cuando entramos en contacto con el mundo nos empezamos a meter en problemas. Bueno, entonces dice, la segunda fase, hermano, tiene que ver con este trabajo. El Cordero que viene a limpiar, leemos, dice, completamente su era. Un proceso de limpieza. ¿Recuerda lo que dijo Juan el Bautista? Viene a quitar el pecado no solo de los cristianos, viene a quitar el pecado del mundo. Y hermano, personalmente considero, y creo no estar en desacuerdo con mis hermanos consiervos de la comunión, que todo esto que está sucediendo en la pandemia, hermano, nos ha colocado a nosotros ya en el escenario del principio de dolores. Es decir, lo que nosotros podemos prever, hermano, ya en un plazo no muy lejano, es que Cristo, hermano, entre en un proceso de limpieza más profundo. Pero sabemos, hermano, que el Señor tiene trato con la iglesia, tendrá trato con Israel y tendrá trato con las naciones. Y dentro de la iglesia el Señor tiene trato con su esposa, con la iglesia novia. Entonces el Señor va a limpiar a su esposa. Eso lo dice Efesios capítulo número 5, para que usted tenga el respaldo bíblico. Dice, para lavarla con el lavamiento de la palabra y poder presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Es decir, hermano, antes que Cristo se presente a sí mismo a su iglesia, la tiene que limpiar. Y la herramienta es la palabra de Dios. Por eso, hermano, aunque sea con estas limitaciones despersonalizadas, aunque sea de manera virtual, hermano, nosotros los pastores de CIME queremos seguir predicando la palabra de Dios. Aunque no tengamos el contacto con las ovejas.
Porque, hermano, para la palabra de Dios no hay límites. Y, hermano, es necesario agotar hasta el último recurso para poder seguir predicando la palabra de Dios, aunque sea por estos medios virtuales. Que es un poco más incómodo, que es un poco más difícil, que es un poco más complicado, sobre todo para pastores de cierta generación. Hermano, la tecnología no es nuestra herramienta principal, no somos los más audaces para manejo de tecnología, pero lo hacemos. Entonces, el Señor, hermano, primero va a limpiar a su iglesia. Fíjese, primero, fase de uno del Cordero, la salva. Después, la limpia. Aleluya. Bueno, el Señor, hermano, va a limpiar a Israel. Solo que el proceso de limpieza con Israel, hermano, es un proceso diferente. A su iglesia el Señor la limpia por su palabra. A Israel lo va a limpiar con fuego. Por eso es bautismo de fuego. Porque para ellos, hermanos, les esperan cosas terribles. Lo dijo el Señor Jesucristo en una de sus presentaciones frente a Jerusalén. Dijo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisiste. Tu casa te es dejada desierta. Pondrán sitio, estoy uniendo los textos, pondrán sitio en torno tuyo. Van a matar a tus hijos dentro de ti. Van a violar a tus mujeres dentro de ti. Van a matar a tus hombres dentro de ti. Y todo esto te va a suceder hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego, hermano, viene la limpieza del mundo. Entonces, hermano, nosotros, creo yo, estamos ya ubicados en el tiempo que el Cordero está, hermano, accionando en su segunda fase, la fase de limpieza. Hermano, yo creo que es un tiempo para la iglesia, que lo dice el libro de Apocalipsis, el que esté limpio, que se limpie más, y el que esté sucio, que se ensucie más. Hermano, el cristiano consagrado, el cristiano buscador de Dios, hoy se está acercando, hermano. Él quiere más del Señor, pero en medio de los problemas, de las complicaciones, de las circunstancias, incluso, hermano, muchos perdiendo su trabajo, hermanos cerrando sus negocios, teniendo problemas, hermano, en sus clínicas particulares, en sus oficinas de negocios, porque esta situación está difícil. Pero, hermano, allá adentro hay una esperanza que palpita y un testimonio que no llama a confusión. Aleluya. Entonces, mire la descripción de Juan el Bautista. Ve al Cordero, dijo, este es el Cordero. Este es el que salva, este es el Cordero que toma el lugar del Cordero de la Pascua, este es el Cordero que toma el lugar de los Corderos de la ofrenda continua, este es el Cordero que toma el lugar del macho cabrío de expiación, este es el Cordero que toma el lugar de todos los corderos que no hacen otra cosa más que representar en una multiplicidad de sacrificios un solo sacrificio, porque la palabra de Dios dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los que son santificados. Cristo no necesitó morir muchas veces, sino una sola vez en el cumplimiento de los tiempos, para que todo aquel que a Él venga no se pierda, sino que sea salvo por toda la eternidad. Pero ahora, hermano, hemos entrado al tiempo de la limpieza. Yo le voy a dejar algunos textos para que usted los pueda leer, como el capítulo número 15, los versos del 1 al 9 del libro del profeta Jeremías, como una referencia, porque hay muchos textos más. Ahora fíjese, pues, cuando el Señor va a limpiar, hay por lo menos 5 cosas que Él usa para limpiar. Hermano, eso está atestiguado en la palabra, en los libros de los profetas, eso está testificado incluso en el libro del Apocalipsis. Las 5 cosas que el Señor usa para poder limpiar. Yo los voy a mencionar no en un orden específico, sino porque no puedo decir los 5 a la vez, ¿verdad? Pero, hermano, el Señor utiliza, cuando Él va a limpiar, utiliza la muerte. Vea usted, hermano, cómo se ha movido la muerte en todo el mundo a raíz del comportamiento de este virus. Hermanos, son desgarradoras las imágenes
de lugares en donde tuvieron, como Nueva York, por ejemplo, donde tuvieron que apilar los cadáveres en camiones refrigerados. Son desgarradoras las imágenes del Ecuador, hermano, donde las personas caían en la calle y ahí morían, lo mismo que en China. Son desgarradoras, hermano, las imágenes de los crematorios atiborrados de gente. Ayer leí una noticia, en México ya no se dan abasto, hermano, para cremar a los cadáveres de los que están muriendo por coronavirus. No pude corroborar mucho el tema de la noticia, pero según lo que leí, no sé si sea cierto en toda su totalidad. Mejor no le doy el dato porque no lo corroboré. Pero en total, hermano, una gran cantidad de muertos ya en México por causa del coronavirus. Entonces, hay muerte en todo el mundo, no solo en una región. Hay muerte, hermano, en todo el orbe. Otro elemento que el Señor usa cuando va a limpiar, que el Cordero usa cuando va a limpiar, es la espada. La espada tipifica las guerras. Y usted recordará que el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo dijo que habrían guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis, todavía no es el fin, dijo el Señor, sino que es un principio de dolores. Otro elemento, hermano, que el Señor utiliza para poder limpiar es el hambre. Ahora, hermano, se pronostica que terminando esta situación, la parte crítica de esta situación de pandemia, se espera, hermano, una recesión económica. Yo tengo algunos puntos personales a ese respecto, pero voy a hablar de la generalidad. Pero, hermano, el hambre es una de las herramientas que el Señor Jesucristo como Cordero utiliza para limpiar. También está en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Dijo, y habrá hambre, es decir, escasez. Espero estarme explicando. Yo quiero que usted note, hermano, cómo se cumplen, hermano, ahora estas señales que vio Juan el Bautista, la segunda faceta del Cordero. ¿Qué otro elemento utiliza el Señor, hermano, para poder limpiar? El cautiverio. Ahora, hermano, ya usted se recordará que en el caso de Israel experimentó dos invasiones. En la primera invasión que hicieron los sirios, hermano, se perdieron las famosas y célebres 10 tribus que hasta el día de hoy nadie sabe en dónde están. Algunos por ahí andan diciendo que están despertando a sus raíces judías, pero esa es una idea de hombres, esas no son las 10 tribus de Israel. No se va a dejar engañar, hermano, con la doctrina de los judíos mesiánicos que andan despertando ellos las raíces judías. Porque la realidad, hermano, es que del destino de las 10 tribus nadie sabe. Esa fue la primera invasión. Luego vino la segunda invasión, a cargo de los babilonios, Nabucodonosor a la cabeza, y se llevó cautiva una gran hueste de cautivos, entre los cuales iban Daniel, el profeta, solo que un jovencito por aquellos días. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y los profetas profetizaban, los falsos profetas. Hermano, otro aspecto que hay que tener cuidado hoy en día es con los falsos profetas. Y hermano, estos profetas decían, no, ya va a terminar la cautividad. Y bueno, usted necesita leer mucha Biblia para formarse todas estas ideas. Pero el Señor mandó un mensaje por boca de Jeremías. Por eso le dije que lea Jeremías. Y les dijo, ¿sabes qué? Diles que a los que están en Babilonia, que se casen, que formen familias, que pongan negocios, que construyan casas, porque van a pasar muchos años allá. De hecho, hubo judíos que nunca regresaron a su tierra natal. Ahora usted se dirá, bueno, pastor, pero hoy en día es difícil que seamos invadidos y que seamos llevados cautivos a otra nación. Usted me dirá, oye, hermano, esa herramienta, el cautiverio, no es viable. ¿Y cómo estamos en este momento, hermano? Cautivos en nuestras casas. Y con toda nuestra inteligencia, hermano, totalmente de acuerdo en estar encerrados. Es que Dios, hermano, cuando Dios dice que se va a cumplir algo, se cumple de la manera como Dios decida que se cumple. Pero en cierta manera, hermano, la iglesia de Cristo hoy está en cautiverio.
No estoy haciendo ningún llamado a soliviantar ánimos ni tomar actitudes diferentes, desafiantes, porque hay que ser prudentes. Pero hermano, de la manera más educada, más amable, más dulce, inteligente y sabia, la iglesia de Cristo está en cautiverio. Por eso, hermano, los pastores hemos tenido, y que Dios bendiga a los pastores, hermano, del cuerpo de Cristo. Usemos las redes sociales, pero igual vamos a mandar el mensaje, hermano, hasta donde tenga que llegar, porque si de algo estoy convencido, que el que tiene que oír el mensaje, la palabra de Dios, lo va a escuchar, aunque se lo predique una muda bestia de carga. Usted recordará que cuando no hubo hombre para hablar la palabra de Dios, una muda bestia de carga se convirtió en el profeta de Dios. Y si no, hermano, también quedó escrito: si nosotros callamos, las piedras van a gritar. Pero de alguna manera Dios va a hablar. Hermano, pero entonces estas son herramientas que Dios usa para limpiar. Por eso las familias cristianas tenemos que aprovechar este cautiverio figurado para limpieza de los hogares, limpieza de las relaciones interfamiliares, limpieza de la relación entre los esposos, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Que se cumpla la gran profecía de Malaquías, de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, hermano. Esta es la oportunidad. Porque difícilmente, hermano, una familia programa encerrarse viernes, sábado y domingo. Miren, nos vamos a encerrar familia viernes, sábado y domingo para ponernos en orden, para ponernos de acuerdo como familia. Las familias no programamos eso. No, al contrario, programamos. Viene el fin de semana, ¿dónde vamos a ir a almorzar el domingo después del culto? Programamos el fin de semana, bueno, ¿y a dónde vamos a ir el día sábado? Quizá vamos a ir de compras y después vamos a almorzar en algún restaurante o en algún lugar a comernos algo sabroso. Pero ahora, hermano, seamos inteligentes. Y esto que se ha provocado por las condiciones mundiales, utilicémoslo para limpieza. Espero estarme explicando, para comer cordero. Bueno, hermano, otro aspecto, y el último que le voy a mencionar, porque le dije que eran 5 y creo que ya mencioné los 5, ¿verdad? La muerte, la espada, el hambre y el cautiverio. Dejé la última para el final. Bueno, redundé, ¿verdad? Dejé esta para el final. ¿Cuál es, hermano, la quinta herramienta que la Biblia nos enseña que el Cordero usa cuando va a limpiar? Antes de mencionarla, quiero que lea conmigo el verso número 12. Dijo Juan el Bautista: el Cordero de Dios, ese que yo vi la señal, de ese que me mandaron a dar testimonio, Él es la luz. Él es la luz y la luz es la vida de los hombres. De Él me mandaron a testificar. Ahora está testificando Juan, está diciendo lo que le dijeron que dijese. Dice, el bieldo está en su mano. Este ya no es el Cordero que salva. Este ya no es el Cordero que está con los brazos abiertos. Este ya no es el Cordero, hermano, que anuncia salvación. No, este es el Cordero que ahora no tiene vara y cayado en su mano, sino que tiene bieldo para limpiar su era. ¿Y cómo la va a limpiar? Bueno, aquí le remito a otra cita que no le puedo leer. Vaya a la Escritura, al capítulo número 5 del libro de Apocalipsis. Cuando el Cordero abre los sellos que desatan los juicios de Dios, con guerras, con muerte, con hambre y con cautiverio. ¿Qué cautiverio hay en los días de Apocalipsis? Cautiverio político, cautiverio económico, cautiverio religioso y cautiverio tecnológico. Hermanos, se está hablando terriblemente de la tecnología 5G. Y todo eso va a ser, hermano, la plataforma, la base, para que se venga a dar el control de todas las personas. Es decir, aquí hay muchas cosas, hermano querido, para poder aprender. Pero este Cordero del capítulo 5, hermano, de Apocalipsis ya no es el Cordero que salva.
Este es el Cordero que abre los sellos. Usted recordará, Juan lloraba, no se encontraba nadie que fuera digno. Y le dicen, mira, el león de la tribu de Judá, que hay una transición muy linda, otro misterio que hay que explicar. Le dice el personaje, mira el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan se vuelve y ve en el trono, ve a un cordero como inmolado, solo que es un cordero de características distintas. 7 cuernos, 7 ojos. Y yo agregaría ahora, el bieldo en su mano. ¿Y qué hace este cordero? Ahora es el cordero que va quitando los marchamos. Y conforme va quitando los sellos, se desatan juicios de hambre, juicios de guerras, juicios de cautiverio, juicios de muerte. ¿Me explico? Y dejo el último, porque es contextual. La quinta herramienta que el Cordero usa para limpiar, son las pestes. Entonces, hermano, debemos entender que esta peste mundial encaja en el verso 12 de lo que describe Juan el Bautista. El Cordero que viene con el bieldo en su mano para limpiar no parcialmente, completamente su era. Y luego dice, recoger su trigo en el granero y quemar la paja en el fuego inextinguible. Esta es la segunda faceta del Cordero. Solo que aquí el Cordero, hermano, va a experimentar algunas transiciones porque pasará de ser el Cordero a ser el león de la tribu de Judá. Porque como Cordero vino, hermano, a salvar pecadores. Y como león viene a recuperar el reino perdido. Viene a establecer su reino. Mucha cosa linda para aprender. Pero hermano, hay 2 facetas en el Cordero. Y Juan el Bautista testificó de las 2 facetas. Dijo, ese es el Cordero de Dios. Y viene a quitar el pecado del mundo. ¿Cuándo va a desaparecer el pecado del mundo? Hasta el final de la gran tribulación. Porque hasta allá, hermano, se da la gran ejecución de todos los pecadores. Y ahí se acabó el pecado del mundo. Y probablemente se va para otras zonas. Hermano, es importante entender, a la luz de la palabra de Dios, de qué Cordero nos habló Juan el Bautista. Si tú ya eres salvo, porque el Cordero te salvó y con su sangre limpió tus pecados, eres bienaventurado. Ahora, si tú, que por alguna circunstancia, quizás hasta una coincidencia, porque hermano, he estado viendo ese fenómeno en los últimos días. Gente que dice, mire, yo no estaba buscando esto y me apareció ahí esta predicación, me apareció este tema, me llamó la atención, me quedé y aquí le quiero entregar mi vida a Cristo. Hermanos, si este mensaje llega a tu corazón y tú no conoces todavía a Jesús como Señor y Salvador, es el momento para que le entregues tu corazón como Cordero que salva, antes que enfrentes al Cordero que tiene bieldo en su mano para limpiar. Y si tú eres cristiano, que te alejaste, que te desorientaste, que quizá un sentimiento, si eras joven y el amor de una señorita inconversa te sacó de los caminos de la fe, o eras una señorita creyente y el amor de un joven inconverso te sacó de los caminos de la fe, o la razón por la que te hayas apartado, si te trataron mal en la iglesia, si te fallaron en la iglesia, la razón que haya sido, porque a veces somos demasiado sensibles en cosas que no deberían ser importantes, pero pasa. Este es el momento para que tú te reconcilies con el Señor. Antes que el Cordero accione su bieldo con más fuerza. Porque esto es principio de dolores. Y con una peste el Señor está tratando con todo el mundo. Ya no le describo efectos, usted lo lee por las noticias. Y no puedo repetir todo el mensaje en una síntesis. Pero antes que el Cordero limpie con fuerza, ordena tu vida con el Señor. Y si tú, hermano amado, hermano querido, eres de esos cristianos que buscan, que se acercan constante, que siempre está en su congregación, que respeta su autoridad pastoral, que es fiel con el Señor, que sirve en el Señor, eres de los limpios. Límpiate más.
Eso es lo que dice la palabra. El que esté limpio, dijo el Señor, que se limpie más. Y el que esté sucio, que se ensucie más. Hermano, que sea esta una oportunidad para poner en orden nuestras vidas delante del Señor. Voy a orar. Voy a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que el mensaje de tu palabra, Señor, pueda rebasar los límites de la tecnología. Que tu palabra rebase los límites, Señor, de las redes sociales. Y que pueda llegar a las vidas y a los corazones de aquellos, Señor, que están necesitados. De aquellos que te buscan, Señor, con entrega. De aquellos, Señor, que quizás se apartaron de tus caminos y hoy quieren volver a estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia de esas almas. Señor, yo te suplico, si algún alma perdida por alguna circunstancia, porque es un familiar que quedó atrapado en su casa de familia cristiana, pero él no es cristiano, que en este momento, Señor, el mensaje de tu palabra, que aparentemente por casualidad le escuchó, Señor, tenga eco en su corazón y que entienda, Señor, que sin Cristo está perdido. Que sepa que hay un Cordero que tomó su lugar y que murió para que él pueda ser salvo. Y que haga su oración de fe. Si usted, hermano querido, ahí en su hogar, con su familia, tiene un pariente que él no es convertido y está ahí con usted y en este momento él está siendo tocado por la palabra, tocado por el Señor, ayúdelo, condúzcalo con la oración de fe, que reciba a Cristo. Si a quien tiene ahí es a un cristiano que se apartó, que se mundanalizó y hoy está reconciliando, ayúdelo a hacer su oración de reconciliación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te suplico que tú bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que hemos estado en esta sintonía virtual a través de las redes sociales. Señor, y que las almas que se van a salvar sean tocadas por tu Espíritu Santo. Que entiendan, Señor, que no hay religión que salve a ningún hombre. Que hay un solo nombre en el cual los hombres pueden ser salvos y es el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador. Que hay una sola fe, una sola esperanza, un solo evangelio, un solo bautismo y una sola iglesia. En Jesucristo, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, Padre, bendice, Señor, y que la bendición siga, Señor, llegando hasta donde tiene que llegar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente a nombre de Comunión Internacional de Ministerios Elim Sime. Soy el pastor Alex Hernández. Les animo, les exhorto a que sigan en sintonía con nosotros. A las 3 de la tarde retomamos con el siguiente culto. Ahora vamos a hacer un descanso por el tiempo del almuerzo. Y seguimos con alabanza y con palabra de Dios. Y esté atento a las noticias de las redes sociales porque estamos preparando ahí algo más para usted, siempre para edificarlo y bendecirlo con la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga ahí en sus hogares, que el Señor multiplique su sustento, su alimento, lo fortalezca, lo cubra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.